Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Seguimos con la clase de el tema 1 y 2 de la unidad 1, sobre qué es, dónde está ubicada la teoría del Estado, ¿no? En buena lid eso es lo que estamos previendo y hablando en estos momentos, y también qué es el Estado, nomológicamente hablando, ¿no? La cosa, el nombre, etcétera. En ese sentido, hemos dialogado sobre la filosofía política, la ciencia política, la teoría política, sus relaciones, sus conceptualizaciones y su relación con la teoría del Estado. Y la clase pasada cerramos viendo que evidentemente puede haber como perspectivas diferentes, siempre va a haber perspectivas diferentes de las materias, ¿no? También para los que están en teoría del derecho, la noción que yo les estoy ahora ofreciendo sobre la concepción del derecho es una concepción más crítica eh, y menos positivista. Eso lo vamos a ver justo en la unidad 2 de teoría del derecho, de legalidad social, que van a ver cómo hay diferentes posiciones. Lo que pasa es que yo empiezo la clase de otra manera. Pero en esta, en teoría del Estado, empezamos al revés, empezamos por las disciplinas, ¿no? Dónde está ubicado y cómo hay diferentes perspectivas de las cuales se estudia. Para eso la clase pasada comentamos que hay una perspectiva, vamos a decir, jurídica, de lo que hemos leído, clásica, que sería la positivista, la liberal, que es la de Jelinek, sobre el Estado de Derecho, y la marxista o más crítica, que tendría que ver con la que expone Bulté, con la concepción de teoría del Estado, que es una concepción en la cual lo piensa así como una ciencia social, sí lo piensa como una conceptualización teórica, está llena de conceptos, pero de conceptos que se nutren desde la experiencia, no solamente para Bulté la teoría del Estado en esencia es eso, es una disciplina teórica dentro de las ramas del derecho, la teoría del Estado y la teoría del derecho, para él, las dos, porque para él van caminando de la mano. La teoría del Estado, ¿por qué? Porque para la concepción marxista el Estado y el derecho nacen juntos, no es menor el asunto, nacen juntos y al nacer juntos van de la mano. Eh, yo lo que consideraría es pensar el Estado como una organización política, no siempre como el Estado que conocemos hoy, para nada, como una organización política, como la forma de politizar y de reproducir la vida, ¿no? De reproducir la vida material, económica, social, que se convierte en instituciones políticas. Eso es el Estado para la concepción marxista y para nosotros. Para mí esa es la concepción de Estado. Por eso incluso, lo que pasa es que hoy el término está muy desvirtuado ya. Y se piensa solo en el Estado como el Estado-nación, ese Estado moderno. Y se habla más bien de naciones cuando se habla de pueblos indígenas, por ejemplo, que son naciones. Pero para mí hay derecho y ahí hay una organización política, una politicidad muy, muy clara, que es la que tiene que ver exactamente con organización política y jurídica. Entonces, es interesante lo que están pasando con legalidad social del derecho conmigo, van a poder conjuntar las dos concepciones, porque van a ver que después vamos al pluralismo jurídico allá y cómo eso tiene que ver con la teoría del Estado también. Bueno, entonces, volviendo al tema, Bulté lo que sí cree que el Estado y el derecho van juntos, esa es la concepción marxista, pero pensemos el Estado como esa organización política que realmente tiene determinados factores, eh, factores que van a determinados elementos que van a tener ya, me entró un clic de algo y ya me entretuvo. Por eso un poco ya estoy quitando todo lo que sea sonidos extra porque si no me entretiene la clase. Pero bueno. Bueno, que el Estado va a ser una asociación de política para sí reproducir la vida, ¿no? Como dije, económica y socialmente. Bueno, en ese sentido, en la teoría del Estado para él son conceptos teóricos, teoría del Estado del Derecho sí son conceptos teóricos, pero conceptos teóricos que se han nutrido de la experiencia y la realidad social. No están
y por supuesto van a tener las conceptualizaciones no van a ser únicas, universales, como propone la filosofía, sino van a ser históricas. Es decir, el concepto de Estado en el mundo antiguo es uno, en la Grecia y la Roma antigua, por ejemplo, ¿no? La esclavista, el Estado ahí tiene unas formas, una politicidad, una reproducción de la vida, de la economía, de una manera. En el mundo antiguo, Grecia, Egipto, Mesopotamia, la India, China, tiene otras formas. Entonces vas a poder ver que a partir de la experiencia de ellos internamente, de lo que allí ocurre y de lo que se sabe históricamente, vas a poder tener conceptos generales. Eso los vamos a ver en clase. Vamos a hacer una unidad completa de histórica, ¿no? De cómo vamos a ver esos tipos históricos de Estado, que son diferentes todos. Y al final, en esencia, es un tipo de organización política, económica, jurídica, que tiene fundamentos económicos, que tiene una organización, instituciones políticas y que se reflejan en el derecho y en las normatividades. ¿Está bien? Entonces, esta concepción que es marxista, que incluso tiene mucho que ver también con el texto famoso de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels, y recuerden que es de Engels, pero que hay un proceso de construcción en conjunto Engels-Marx. No hay, hoy de hecho estuve en un seminario que se llama Engels Revisitado, donde se está analizando justo esa relación de que siempre se minimiza a Engels, de que siempre, o de que se piensa que Engels dio manitas de gatos a los textos y no fue tan así, o que se le dice que entonces Engels desvirtúa algunas teorías de Marx porque eran más, como que las simplifica, tampoco es así. Entonces ese espíritu, hoy estuvimos debatiendo, bueno, yo estaba escuchando realmente porque él debate un libro nuevo, sobre la cientificidad de la concepción marxista, de cómo ellos vieron todo ese proceso histórico del desarrollo de la humanidad y esa cientificidad, y que tiene que ver con diferentes textos que construyeron juntos. Pero bueno, yo en este caso estaba pensando mucho en teoría del Estado, pensaba en que en relación con el Estado, el derecho, la familia, la propiedad privada del Estado es fundamental. Y estaba pensando que es un texto que por lo menos subírselos ahí como complementario, que lo vean, que lo lean, el que lo quiera leer, por supuesto. Entonces, vimos que jurídicamente tenemos lo de Jelinek y lo del marxismo. De hecho, podría también subir un texto de Jelinek complementario, no es obligatorio, sino para que tengan más textos y una biblioteca virtual más fuerte para los que quieran profundizar. Todo lo que dé complementario en el sitio es complementario, no es obligatorio, ¿no? Pero sí les puede ir complementando estas concepciones que estamos hablando en la clase. Y por otro lado están las visiones sociológicas, las perspectivas sociológicas, que no son otras que las perspectivas que también, ahí Bobbio nos habla del marxismo, por un lado, de la perspectiva marxista, pero también nos habla de la funcionalista y de la sistémica, ¿no? Para pensar la teoría del Estado y la teoría política. Yo he puesto a un compañero de ustedes a ser administrador, pero recuerden que dijimos que la entrada a la clase era a las 7:10, son las 7:21. Se los digo porque en algún momento voy a hacer cierre y no los voy a dejar entrar tarde, ¿ok? Entonces hay que estar atentos a que la entrada es a las 7:10, por favor, hasta las 7:10. Se los vuelvo a repetir porque estoy viendo acá que el compañero me está ayudando, por eso no me interrumpo, pero sí estoy viendo que están entrando más tarde y dijimos 7:10, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué más queremos ver acá? Bueno, otro de los aspectos que nos plantea Bobby y que es importante es que cómo se ha visto el Estado teóricamente. Esto es importante porque el Estado, ¿sí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, el Estado teóricamente, sí, gracias. El Estado teóricamente
fíjense, una cosa es cómo funciona el Estado y cómo está funcionando. Y por supuesto, cuando vemos las tres teorías estas sociológicas, por ejemplo, el marxismo es muy parecido a lo que dice Voltaire, ¿no? Evidentemente le interesa un Estado o una organización política que históricamente ha estado conformada de diferentes maneras. Y que justamente el valor fundamental de decir que históricamente son diferentes es porque ha habido rupturas, es porque una cosa fueron las civilizaciones antiguas, otra cosa fue el esclavismo, otra cosa fue el feudalismo europeo y el esclavismo en Grecia y Roma solamente, y otra cosa es el capitalismo y sus diferentes expresiones modernas y el Estado moderno y sus diferentes expresiones dentro del sistema capitalista. Y esto es muy importante, chicos y chicas, porque lo que hay detrás de esa visión marxista es el método, el materialismo, el método y la epistemología. La epistemología materialista y la metodología histórica dialéctica. Es pensar todos los fenómenos, y así también se piensa el derecho, como un proceso histórico siempre. Los fenómenos son procesos históricos, y eso no quiere decir que un proceso histórico es mejor que otro. No, cuidado con eso. No, 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 no. No, 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 no estamos valorando justamente lo bueno o lo malo. No hay valoración aquí. Estamos diciendo que son diferentes. Y son diferentes porque hay rupturas. Y hay rupturas porque evidentemente los procesos institucionales como diría Dussel, que es una lectura que vamos esa lectura, sí, que vamos a tener en esta clase, es que me confundo de pronto. Digo, ¿en qué clase estoy? No, no, no me confundo mucho, pero es que no me acuerdo. Digo, que vamos a tener en esta clase, como diría Dussel, las instituciones se fetichizan. Es decir, dejan de cumplir su rol y dejan de tener de ser funcionales, de ser operativas, e incluso se corrompen. Una cosa es ser funcional y operativo, eso es un tema, y otra cosa es corromperse, ¿no? Es una fase diferente. Y en ese sentido, las instituciones per se no se fetichizan por sí mismas. El marxismo lo que plantea es que eso está vinculado a los procesos económicos y sociales. Eso no es una institución, no es que de pronto tú digas, bueno, pues ya el sistema judicial que tenemos no sirve. No, no, no. A ver, puede ser que haya procesos internos que generen que no funcione bien las instituciones específicamente, pero evidentemente hay procesos económicos que condicionan también ese funcionamiento. Por eso el esclavismo truena y deja funcionar no solo su economía, sino todo el proceso político y social del propio sistema y se pasa a otro. Y todo eso está relacionado también con la organización política, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, las otras dos visiones sociológicas, la de Parsons, iba a decir Taylor, no, la de Parsons, tiene mucho que ver con una visión funcionalista, es cómo funcionan las instituciones del Estado, las instituciones políticas internas. Y esto estoy enfatizando para explicar un poquito más, ¿no? No importa si hoy no cerramos el tema, también tampoco voy a estar, no tenemos que atacarnos con todo, ¿no? Y la de Parsons es interesante en cuanto a que si bien el marxismo está viendo que hay procesos de contradicciones, y ahí está la dialéctica del marxismo. La dialéctica es contradictoria. Parsons, en el funcionalismo, lo que está es buscando la estabilidad del sistema siempre. La estabilidad, el orden, el control, el buen funcionamiento, el que el sistema social esté funcionando correctamente, etcétera. Y por eso ve el sistema social como cuatro grandes ramas o subsistemas más bien, y uno de ellos es el político, en el cual están buscando el equilibrio. Entonces, esa teoría, ¿qué le interesa del Estado? Pues su funcionamiento institucional
y la relación con actores políticos, etcétera, etcétera. No solamente lo institucional, porque no es una teoría estructuralista, es una teoría funcionalista, es decir, cómo funcionan las instituciones, cuáles son sus problemas, las relaciones con los actores políticos, etc. Y la otra teoría es la sistémica, la de sistema derivado, más bien, sistémica derivada, que también comenté, que lo que le interesa es la relación gobernante-gobernado. Es decir, cómo nos relacionamos. Para ellos el Estado, o como teoría política, fundamentalmente son los gobernantes, todo el ejercicio gubernativo. A ver, ser gobernante, el Estado y gobierno no es lo mismo, eso lo vamos a ver en esta clase. Estado y gobierno son dos cosas diferentes, jurídicamente hablando. El Estado es el ente ficticio que representa a todo un espacio territorio y que tiene determinadas funciones, y el gobierno es el que ejecuta políticas públicas. Son dos cosas diferentes. El que ejecuta todas las acciones que supuestamente el Estado determina. Depende de la forma de Estado y las formas de gobierno que tengas, puede ser que sean las mismas personas, puede ser que no. Eso lo vamos a ver en esta clase justamente cuando veamos las formas de Estado, formas de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, entonces, son diferentes, son diferentes. No, por ejemplo, en México, el Estado y el gobierno es el mismo, porque es presidencialista, por ponerles un ejemplo. Está muy claro cómo el Estado y el gobierno, pero el Estado es un poco más amplio. El Estado también tiene un poder judicial, tiene un poder legislativo, y esos dos no son gobiernos. El gobierno es el ejecutivo, ¿sí se entiende? Es toda la parte del ejecutivo. Pero no hay un Estado que no sea ejecutivo. Hay lugares donde los sistemas semiparlamentarios tienen un gobierno separado de los sistemas parlamentarios y semiparlamentarios. Los gobiernos y el Estado se ven mucho más claras las figuras separadas. Por ejemplo, la Constitución actual cubana, aprobada en 2019, eso lo tiene muy separado. Tiene una figura presidencial y tiene un jefe de gobierno con un gabinete diferente. Y tiene el Parlamento por otro lado y todos los tribunales por otro lado. Entonces, han armado ahí son 4 estructuras que sí están muy definidas de manera diferente. Eso no quiere decir que el presidente no se mete en lo gubernamental, claro que sí, lo dirige, pero son funciones diferentes. Y esto también se puede ver en Francia. Francia es parlamentario. Y también se puede ver en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra. Ya veremos los que son estas monarquías parlamentarias, también son, por ejemplo, España, Inglaterra, que son muy interesantes porque fíjense que tienen muchos problemas, no Inglaterra, pero sí España, para conformar gobierno. Esta clase se propicia para ver si vemos una película. Después tengo que ver, también quiero planearles ver en algún momento películas y cosas así. Puede ser que se las mande a ver, o puede ser que si es una serie o algo la veamos por acá directamente, no tengo problema porque puedo ponerles aquí lo que yo quiera. Si es más cortita, ¿no? Bueno, pero si no, les puedo comentar una película y podemos ver otras cosas, y va a ser muy interesante. Hay muchas cosas interesantes para la teoría del Estado. Igual para la teoría del derecho, que no se los había dicho, pero sí estoy planeando que veamos ahí por ahí. Un capítulo de, ¿cómo se llama esta serie? Que le encanta a los chicos y las chicas, que es como una ciencia ficción de futuro de esta, se me olvidó, ya no sé ni cómo se llama. A ver si se acuerdan. De hecho yo no las he visto todas, pero a los jóvenes les gusta mucho, que es como muy futurista. Esa misma, Black Mirror, gracias, Violeta Cara. El Señor de los Anillos. No. ¿Cómo que Señor de los Anillos? Black Mirror. Hay un capítulo ahí que vamos a ver para ver el derecho y la moral, que está muy interesante. Pero eso va a ser en teoría del derecho. Aquí no. Aquí vamos a ver otras cosas. Bueno, ¿les queda claro hasta acá esto? ¿Queda claro? No importa que hoy a lo mejor no hagamos las preguntas, no importa. Vamos a ir delimitando bien los temas. Prefiero que les quede claro a que andemos
estemos en la corrección. De hecho, yo planifiqué las clases en función de tener también colchones dentro de las 14 semanas. Bueno, si les queda claro esto, podemos pasar a otro punto. A mí me parecen estos puntos interesantes, que son el punto de Estado y sociedad y la relación gobernantes-gobernados. A ver, el punto de Estado-sociedad es un punto interesante porque lo que nos da es la medida, y se las voy a explicar, no exactamente como lo plantea Bobbio, sino tiene que ver con cómo se concebía la noción del Estado y la política en la antigüedad y cómo se concibió en la modernidad. Por eso estas clases hay profesores o autores que les interesa sobre todo decir, a ver, vamos a empezar teoría del Estado con Maquiavelo, modernidad, punto, se acabó. Y no van hacia la antigüedad. Pero para mí eso es un error. Primero porque yo vengo de tradición marxista, crítica, y para mí es importante que conozcan los tipos históricos del Estado. Me parece muy relevante. ¿Por qué? Por dos razones. Les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros estudiamos civilizaciones antiguas, van a ver que las relaciones políticas que hay en esas civilizaciones antiguas y económicas y comunitarias pueden tener un pequeño parecido con nuestras comunidades indígenas hoy. Y ustedes dirán, y entonces y ahí nos vamos a cuestionar. Esta no es la clase de teoría del derecho, pero ustedes se van a cuestionar por qué el derecho en las comunidades indígenas no es el mismo, no solo van a cuestionar, sino no podemos afirmar que nuestras comunidades indígenas tienen un sistema jurídicos y políticos parecidos a los sistemas jurídicos y políticos modernos. No, es que justamente tienen otra tradición y vienen de otro lugar. Y ese otro lugar está más allá, antes de la colonización y del Estado moderno. Por eso es que me interesa también que veamos un poco hacia atrás, ¿se entiende? Y lo otro es, la otra razón también es la tergiversación, me estoy yendo un poquito más allá de la lectura, que ha habido del concepto de la política de la antigüedad a la modernidad. Hubo una tergiversación del concepto y la instrumentalización de la política. Lo que se concebía como democracia en la antigüedad no se concibe como democracia a partir del siglo XVIII y XIX. Y eso hay una razón clara que tiene que ver con el sistema capitalista, el desarrollo del sistema capitalista, y esto, de hecho, yo también se los menciono después un poco en constitucional, porque yo doy constitucional mexicano, pero justo en esta clase, si lo podemos abordar con más profundidad, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta cómo realmente hay una transformación de las instituciones políticas que no van a tener que ver con la colonización, sino con el desarrollo del capitalismo industrial de cómo se concibe el Estado. Y esto es muy importante porque realmente esto va a pasar entre la Revolución Francesa, sí, la francesa fundamentalmente, no la inglesa, la francesa y la independencia de los Estados Unidos, y va a trascender a las independencias latinoamericanas del siglo XIX, y lo que va a provocar es una tergiversación del concepto de democracia y del funcionamiento de la política. Esto es muy, muy importante, muy, muy relevante. Por eso es que a mí me interesa ir hacia atrás también, para que entonces veamos y decimos, ¿en qué momento cambió esto? Ah, pues cambió. ¿Y por qué cambió? ¿Sí? Vale. Entonces, por eso no... Y por eso me parece relevante que Bobbio aborde este puntito que lo hace muy rápido en 3 cuartillas sobre Estado y sociedad y cómo cambió esa concepción de la antigüedad a la modernidad. Y dice, bueno, lo dice con mucha claridad, que la política en la antigüedad era concebida eh, como la polis y la civis. La polis era el desarrollo de las civitas, no era el derecho civil, no tiene nada que ver, eso trasciende a la concepción de derecho público y privado en la actualidad. El derecho civil era el derecho de las civitas, y el derecho de las civitas era el derecho ciudadano, era lo que hacíamos los ciudadanos en la ciudad y en la polis. Y está muy vinculado a la concepción clásica griega de Grecia, que sabemos que había
que había esclavos, que los esclavos no participaban, que las mujeres menos, aunque sí participaban, pero menos, etcétera. Pero toda la ciudadanía participaba y participaba de la política como un elemento consustancial del funcionamiento de la polis. Es decir, si no participa, es como no, ¿cómo no voy a participar si soy ciudadano? Porque si no participo, no estoy tomando decisiones de lo que tiene que ver con mi vida cotidiana. Eso es lo que así se asumía en la antigüedad la política. No vamos a ir hasta allá en los tipos históricos de Estado, pero sí vamos a pasar por allí, pero no vamos a profundizar esta concepción, pero es muy interesante que en el tipo histórico, en la Grecia antigua, la famosa democracia grecolatina, era una concepción en la cual había muchas disparidades sociales, eso es verdad, y clases sociales, pero justamente todo el que tenía categoría de ciudadano y ciudadana participaba pero concebía la participación como una parte consustancial de su vida. Era como cotidiano, era como normal. El no participar no era normal, si era ciudadano, por supuesto. Y esa concepción entonces genera que, aunque nosotros hablemos de las polis-estados griegas, y Aristóteles ha escribido sobre las constituciones griegas, que era cómo se organizaban políticamente en las diferentes polis-estados, en Atenas, en Esparta, en las diferentes poliestados. Ahí estoy en Éfeso, son varias, son muchas. De hecho, eran todas las ciudades fenicias antiguas. Eran muchas, ¿no? Además, no es la Grecia actual, es la Grecia, es el Medio Oriente y es el norte de África. Todos eran polisestados ahí. La participación de la ciudadanía, pero fíjense, la ciudadanía no es universal, ¿eh? No somos todos y todas. La ciudadanía es solamente el que tiene categoría de ciudadano, y la categoría de ciudadano excluye a los esclavos y excluye también al extranjero, también. Exacto. Si quieres comentar algo, Gabriel, no tengo, no sé, es que si a lo mejor querías comentar algo, ¿no? Como tú quieras. Sí, en relación a lo que está mencionando, que efectivamente en aquella época no todos calificaban como ciudadanos. Exacto. Y efectivamente, además de los esclavos y de los extranjeros, también las mujeres, ¿no? Exacto. Sí, aunque hay mujeres que sí tienen a ver, no, es que no es la participación en la política, participaban en otras cosas, pero no es que estuvieran completamente excluidas, ¿eh? No sé si lees los relatos de la época, incluso también podía haber alguna condición, esto se veía más en Roma, porque en Roma los estratos sociales se hicieron mucho más fuertes en los tres sistemas que fueron monarquía, república e imperio. En la república y el imperio el estrato social ya de divisiones sociales fue muy fuerte. Entonces tú veías que más bien el pueblo estaba alrededor del Senado romano, por ejemplo, porque no eran lugares cerrados, parecían aparentemente lugares cerrados, pero la gente podía escuchar. Entonces la gente gritaba y decía cosas y todo. Y también ocurría en Grecia, en el Ágora. El Ágora sí era completamente abierta, por eso se llama Ágora, por eso la de San Lorenzo de Tresonco se llama Ágora, y es así, porque es abierta. Aunque tú quieras cerrar la entrada, tú puedes escuchar desde afuera lo que se está diciendo, porque incluso tiene eco. Y la gente gritaba desde afuera y gritaba, y le gritaba adentro a los gobernantes, era muy interesante eso. A los gobernantes no, a los que estaban discutiendo. Entonces, era una participación donde a lo mejor los votos sí tenían, el voto tenía calidad por tu condición social, el voto, me refiero al voto de hecho en Roma es muy claro el tipo de voto, si tenías más bienes, tenías más, tus votos valían doble, por ejemplo. En Roma eso se ve muy claro, en la República, en las asambleas, en los comicios, bueno, son asambleas, pero se llaman comicios, los comicios centuriados y los curiados, los votos valían más que los comicios plebeyos, hasta que eso se equilibra con el tribunado de la plebe, que es un voto negativo, el tribunado de la plebe es una institución estatal que dice, no, perdón, pero ustedes no pueden aprobar eso al Senado, y lo vetan. Ya eso lo conversaremos en clase.
pero todas esas instituciones que son muy interesantes y que sí también tienen procesos de exclusión, pensaban la política de otra manera, y eso fue cambiado en el siglo XIX. Y lo otro que me interesa mucho que lo entiendan, es que los que sí participaban, los que estaban dentro y que eran las mayorías, sobre todo la mayoría ciudadana en Grecia, eran pequeñas poblaciones también. Se sentían parte del proceso, pero tan parte que el no participar no era parte de su, no, el no estar allí no era parte de su forma de vida. Esa noción de Estado y sociedad cambia completamente en la modernidad. Esa noción de relación Estado-sociedad cambia completamente en la modernidad y, y fíjate, aquí Bobbio dice, por ejemplo, la relación entre la sociedad política, que únicamente es la sociedad perfecta, y las sociedades particulares, es una relación entre el todo y sus partes, en la que el todo, el ente que engloba, es la polis. Es decir, eh, por eso se hablaba de sociedades perfectas, por eso, porque es que como que a ver, entendamos, quitémonos el velo de pensar, de pensar el Estado como lo pensamos hoy y pensemos que vivimos en una comunidad donde es imposible no participar en las decisiones que se toman en la comunidad. Y por eso les digo, aunque ustedes no lo crean, esto tiene mucho que ver con nuestras comunidades originarias en América Latina. Es decir, nuestras comunidades originarias en América Latina, cuando tú ves su funcionamiento político, tiene mucho que ver con ese sentido asambleístico, sin el concepto de ciudadanía, por supuesto, y donde las mujeres cada vez tienen más participación, aunque también hay exclusiones. De hecho, en la actualidad sigue habiendo exclusiones, es muy interesante. En eso incluso sí han seguido reproduciendo la noción patriarcal. Pero es impresionante que tú ves que no puedes no participar, porque además toda la comunidad se conoce, tienes que estar ahí en la asamblea y dando tu criterio. Eso es por un lado. Y por otro lado, tienes la obligación de participar, que ese es otro concepto, que hoy no lo tenemos para nada en el Estado moderno. La obligación, que es un deber, que es decir, que tú tienes, la tenemos en algunos aspectos, ¿no? En algunos países el voto es obligatorio, si no te ponen una multa, acá no, pero en algunos países sí, pero en una comunidad hoy, por ejemplo, yo conozco colegas, compañeros que son de comunidades indígenas, que me acuerdo una vez teníamos unos eventos fuera de México, les dije, vente con nosotros, que vamos a hacer un evento muy bonito. Me dijo, no puedo, es que justo ese mes tengo que estar en mi comunidad. Y era un profesor, un académico, trabajaba en aquel momento en la Cámara de Diputados, ahora no, ahora es profesor en el Colegio de San Luis, Potosí, investigador, pero en aquel momento, y me dijo, no, yo tengo que estar esa semana o 15 días justamente en mi comunidad porque me toca hacer no sé qué funciones. Es mixteco. Y yo le dije, pero no puedes cambiarle. Y dice, no, aquí no inventes nada occidental, que yo tengo que estar en mi comunidad esos 15 días, ¿entiendes? No estés inventando trueque de nada, ni cambio, que no hay trueque. Yo tengo que estar ahí, tengo que cumplir mis funciones y no me acuerdo qué funciones eran. Es esa obligatoriedad, porque además no son remuneradas esas funciones. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un concepto de política donde tú eres parte eso es ser parte del Estado, la poli. Ese es un concepto que cambió en la modernidad para con el Estado moderno, donde lo que se prevé, bueno, aquí Bobbio cita a Hobbes en el Leviatán, incluso dice que Hegel, es Hegel es en Hegel donde se va cambiando esto. Yo, en mis estudios teóricos del Estado y el derecho, el cambio ocurre fundamentalmente también en Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, de origen francés, pero que escribe y expone todo a partir de Estados Unidos, y es justamente él el que cambia el concepto de democracia y se cambia toda una noción de, aunque Hegel es fundamental, la filosofía esta clásica alemana es fundamental para esto, y para cambiar la concepción de Estado y de relación política.
y cuál es la relación que hay, es una relación que se aísla, donde el Estado es una cosa y nosotros como sociedad civil, que en este caso no es el concepto de sociedad civil actual, no es de las ONG, no. Sociedad civil vista como la reproducción de la vida privada es otra cosa, se separa de la vida pública que es el Estado. De hecho, fíjense si esto es así, que en materia jurídica, en la Grecia específicamente no, en Roma, el derecho público, el derecho privado, no, la distinción es una distinción mínima. Para los romanos eso no existe, lo que existe es derecho civil, de la civita, de la ciudad, y todo es derecho civil, pero todo esto es derecho privado, es derecho público, disculpen. Incluso un matrimonio es público, ¿por qué? Porque tienes que registrarlo en el registro de civil. Y eso tiene un contenido público, es importante. Y si tú haces una compraventa entre dos particulares, tiene una importancia pública porque tienes que registrarlo en el registro de propiedad. Y tiene una incidencia pública porque los bienes y inmuebles, yo sí he estudiado mucho el tema romano porque es muy relevante, y por eso también les quiero enfatizar esto acá en esta clase, porque ustedes no tienen estos cursos habilitados. Estamos haciendo un nuevo plan de estudio donde todo esto ya está puesto, pero es muy relevante porque, fíjense, cuando se hace la distinción, Ulpiano tiene una definición que la dice, de distinción entre derecho civil, público y privado, pero es una distinción muy didáctica, justamente. Es didáctica y es ya en el imperio. Y es didáctica en función de las compilaciones que están haciendo del derecho romano. Pero realmente la noción en la República, que es donde funciona muy bien en Roma toda esta cuestión democrática, es impresionante cómo realmente casi todo era público, todo era derecho público, todo era público, pero se le llamaba derecho civil. Y esa distinción la cambian en la modernidad también. Entonces, a ver, lo que quiero, para no confundirlos tanto, porque lo explica bien Bobbio, pero lo explica solo desde el Estado o desde la filosofía política, es que evidentemente la noción de Estado y política en la antigüedad, en Grecia esclavista y Roma esclavista, es un pensar la política metida dentro de la civil, de la ciudad, de la socialización de la ciudad. Claro, las civitas en Grecia es muy clara y en Roma ya pasamos de una monarquía a una república, pero la república está llena de funcionamientos que son citadinos, porque la república es Roma y es Roma como ciudad, y así después se van haciendo, y después cuando se convierte en imperio, se van haciendo provincias. Y entonces cuando se piensa la república, se piensa también como esa localidad y ese funcionamiento local. Los romanos son los que crean el municipio, recuerden. Fíjense si los romanos hacen cosas importantes, no solo la cuestión jurídica, sino la organización política municipal. Y lo municipal es porque hay provincia, hay una república macro o un imperio, pero hay provincias, hay municipios, y ahí hay un funcionamiento local de integración a la política de los ciudadanos. Y esto incide en el derecho porque el derecho todo tenía que ver con lo público, excepto algunas cosas muy personales, muy íntimas, que se consideran como privados. Todo lo que tiene trascendencia en la esfera comunitaria es público. Por tanto, un matrimonio tiene trascendencia en la esfera comunitaria, no es privado. Una propiedad, si el edificio, por ejemplo, si el edificio es público, si el edificio tiene que ver con las fiestas populares, si el edificio tiene que ver con la organización de la política, el edificio del Senado, o pasa por una avenida y es importante por su ornamento. Todo eso lo pensaban ellos, todo esto que les estoy diciendo. Eso tiene trascendencia en lo público, no lo puede vender cualquiera. Si las tierras, de hecho, también la compraventa de tierra estaba limitada, tenía muchos límites en esto que hoy llamamos derecho civil. Todo esto que estoy diciendo cambió en la modernidad, pero no cambió en el siglo XVI. El siglo XVI es el inicio de la modernidad, la expansión global del capitalismo, y en esa expansión global del capitalismo del siglo XVI y el inicio de la modernidad mediante la colonización a América, que implica el proceso inicial de acumulación originaria del capital,
para que también nos ubiquemos históricamente, es un proceso en el cual todavía no se ve con claridad, empieza a funcionar el Estado moderno como Estado absolutista, pero no se ve este cambio que estoy denotando, que tiene que ver con el Estado ya liberal, que es el segundo momento del Estado moderno, el Estado liberal, ¿no? Acuérdense que el Estado moderno tiene varias fases: el absolutismo, después viene el Estado liberal, a partir de las revoluciones y las independencias, América Latina, y todas las independencias globales, y después viene, que es el Estado-nación liberal. El Estado absolutista no es un Estado-nación, es un Estado absolutista vinculado a instituciones regias, etc. Después del Estado liberal, en el siglo XX, se cambió al Estado social de derecho. Eso lo vamos a ver en clase. Y estos cambios después continúan, ¿ok? Pero bueno, justamente el cambio, y entonces el cambio de noción Estado-sociedad se ve en ese momento, en el Estado moderno nacional, el Estado-nación, el Estado liberal, ¿vale? ¿Y a dónde cambia? Pues cambia la concepción de relación Estado-sociedad. Pasa a decir que el Estado es lo público. Consideran lo público el Estado, cuando nunca se consideró lo público en la antigüedad como el Estado. Lo público era la comunidad, la ciudad, y pasa, de esto vamos a leer, de estos puntos vamos a leer, pasa lo público a ser parte del Estado, y pasa lo privado a ser parte de lo que nosotros, de todo el funcionamiento que tenga que ver con los actores particulares. Y esto evidentemente se ve muy claro en toda la teoría y la filosofía política del siglo XIX. E incluso lo que hacen es también hacer una distinción al derecho. Le ponen entonces el derecho público, todo lo que tiene que ver con el Estado, por eso le llaman derecho público al derecho constitucional, administrativo, todo lo que es fiscal, todo esto, y penal, porque el Estado es el que ejerce la acción penal, y le pasan todo lo que es las relaciones entre particulares se denominan derecho privado. Les hice una explicación mucho más amplia de lo que dice el texto, porque me parece muy relevante, porque va a ser un eje muy importante en esta materia. Por eso les dije que no nos preocupáramos, que hoy a lo mejor no terminamos la lectura, pero me interesaba mucho que supieran que justamente vamos a ver históricamente estos cambios. ¿Por qué? Porque nos han engañado también. Nos han engañado en decirnos que la democracia es una cosa, que el funcionamiento de la política es una cosa, cuando realmente incluso históricamente fue otra. Y esto tiene una razón de ser, y fue el capitalismo industrial, que tenía toda la intención de tener subordinado a él un Estado y un derecho que funcionara para sus intereses. Y tenía que tener estas características. Eso tiene un fundamento ideológico y económico. Económico que detrás es ideológico también. Entonces no es menor el asunto. Por eso, fíjate, el autor menciona a Hegel, pero menciona que viene desde el Leviatán de Hobbes, donde se va dividiendo esta noción de lo que es la sociedad política y la sociedad civil, cuando antes la sociedad política era toda era la sociedad política en la antigüedad. Y ahora entonces sí vamos a dividir y vamos a decir que la sociedad política es una cosa, el Estado, y la sociedad civil somos otras, son las relaciones entre particulares. De hecho, cuando plantea que Hegel, fíjate, este tema de lo de Hegel, sí, Hegel es fundamental en estas concepciones, pero les digo, el que argumenta esto muy bien en el concepto de democracia es Alexis de Tocqueville, y bueno, evidentemente habrá que revisar en Hegel todo el tema de la sociedad política, la sociedad civil. Y él dice, bueno, y la visión marxista, que también empezó también a separar las instituciones políticas de lo que era la sociedad civil. Si tú lees a Marx, evidentemente pone al Estado en un lugar, y a la sociedad civil, que es como la relación entre
Para el marxismo la sociedad civil son las relaciones económicas, es todo el sistema económico, laboral, empresarial, etc. Pero fíjense, Marx no desconoce esto que les estoy comentando hoy. Marx conoce perfectamente los fundamentos del derecho romano. Marx estudió Derecho y hizo sus tesis y todas sus investigaciones jurídicas en función del derecho romano. De hecho, tradujo uno de los libros del Digesto. Y además, su pensamiento filosófico-político también tiene mucha base en Rousseau. Y Rousseau, justamente, es un romanista. Es un romanista. Y cuando ustedes leen en Rousseau las referencias al derecho romano son increíbles. E incluso la limitación del derecho de propiedad, todo eso viene de allá. Todo eso viene de la antigüedad. De la antigüedad que también tiene resonancia en el medioevo europeo. No crean que en el medioevo europeo todo fue cualquier propiedad para la iglesia y para la... No, 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 no. Hay mucha doctrina política en el medioevo europeo que limita la propiedad, que tiene ese mismo fundamento democrático. Y ustedes dirán, pero mira, una cosa es la propiedad, otra cosa es el Estado. No, 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 es que estamos hablando de que el funcionamiento de la organización de la comunidad, todo eso era lo público y lo político, ¿no? Entonces, justamente sí hacen ellos la distinción por cómo está funcionando la sociedad del siglo XIX, el marxismo, de un Estado y una sociedad civil, y una sociedad política y una sociedad civil, pero conocen perfectamente estos fundamentos. Eh, y evidentemente, bueno, lo que plantea acá es que todos los socialismos y todas las diversas formas de pensamiento liberal, en cualquiera de sus expresiones, en lo que coinciden también al final en que el Estado debe extinguirse. Al final el pensamiento liberal también, como expresiones más radicales, dice que el Estado, por ejemplo, el marxismo dice que se debe extinguir porque se debe extinguir las formas de explotación y coerción y coacción, y los liberales porque se debe extinguir porque debe funcionar solo la sociedad civil, y por eso el neoliberalismo usa esto como uno de sus fundamentos. Bueno, hasta ahí este punto. Vamos a seguir la clase de parte de los gobernantes y los gobernados. Hoy no vamos a hacer lo de las preguntas-respuestas, la vamos a hacer el lunes, ¿vale? ¿Está bien? De las 3 lecturas. ¿Está bien? Vamos a agarrar, no importa que se corra un poquito las clases. Yo cambio ahí el calendario, no importa, porque me interesa más que podamos trabajar un poco más, con más detalle las lecturas. Bueno, en la relación gobernantes-gobernados, igual, eh, hay diferentes expresiones históricamente, y bueno, siempre se ha estudiado el Estado en esa relación, por ejemplo, donde nosotros los gobernados somos pasivos, ¿no? Y recibimos todo desde el sujeto activo del gobernante. Y eh, también esto en la filosofía política, en la teoría política, lo pueden encontrar como soberano súbdito, como Estado ciudadano, en la relación como tal. Y de hecho, por ejemplo, si vamos a la noción de la teoría sociológica esta sistémica, eso es lo que trabajan en la relación gobernante-gobernado. Es una relación que siempre ha sido, que muchas veces se considera como superior-inferior, ¿no? Los gobernantes superiores, como vertical, ¿no? Vertical. Y fíjate, Bobbio lo tiene muy claro, dice, salvo en la concepción democrática radical, donde gobernantes y gobernados se identifican, por lo menos idealmente, una sola persona, y el gobierno se resuelve en el autogobierno. Aquí volvemos a la misma discusión que tuve, al mismo diálogo que he tenido previamente en la cápita anterior. La concepción de democracia radical es la antigua. Y la antigua es que ¿quién decide? Pues decide la asamblea. ¿Y qué cosa es la asamblea? Pues la polis. ¿Qué cosa es la asamblea? Pues el órgano que toma las decisiones no es un gobernante, es la ciudadanía. Y esta concepción es la misma que tiene Rousseau, el tema de la soberanía como voluntad popular y como soberanía popular. Es la gente con sus mayorías y mediante consenso es la que tiene que tomar las decisiones. Y que esto, evidentemente,
es diferente en todas las nociones de teoría política después de la modernidad, a partir de Maquiavelo, donde se dialoga mucho la relación gobernante-gobernado de una manera vertical, es decir, cómo dominar, por ejemplo, a los gobernados, cómo transmitirle no sé qué, satisfacer las necesidades, cómo transmitirle las informaciones o los consensos, y no de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y fíjate, lo dice excepto la concepción democrática radical. ¿Cuál es la democracia radical? La antigua, la democracia de los antiguos. Hay un ensayo muy bonito que se llama La democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. Justamente ese ensayo es el ensayo que delimita justamente el cambio de concepción en esta modernidad que comenté a partir del siglo XVIII y XIX. Aunque tiene resonancia desde los años del siglo XVI, ¿no? Desde 1500. ¿Qué es lo que va a pasar? Que siempre eso no quita que en la antigüedad, a ver, yo estoy hablando de funcionamiento de la política, pero si hablamos de los tratadistas políticos, las personas que hicieron doctrinas, teorías políticas, ha sido predominante que siempre tratan el tema vertical, ¿no? Cómo se relacionan los gobernantes con los gobernados. Cómo se da esa relación. Si es vertical, cómo se transmite los procesos de solución política, de las problemáticas sociales, cómo se resuelven, ¿no? Y siempre está la concepción de que nosotros somos un sujeto pasivo, no activo. Entonces, la sociedad política pensada desde abajo, que es la de la democracia radical, que es lo que les dije, así funcionaba en la antigüedad, pero por ejemplo, el ejemplo más claro de teorización política es el de Rousseau, el contrato social, todos los textos de Rousseau que tienen que ver con la propiedad, con el funcionamiento de la política. Rousseau concibe la relación como horizontal. La voluntad popular de la soberana está en el pueblo, en la comunidad. Y ustedes dirán, pero eso dice la Constitución de nosotros. No importa. Pero construimos una mediación y le damos la voluntad soberana a representantes. Ese es el problema. Y cuando estoy hablando de la democracia radical, estamos hablando de que se queda el nivel de soluciones a nivel de asambleas. Claro, a ver, no quiere decir, yo por supuesto comulgo con la noción de democracia radical, pero entiendo perfectamente que en estos momentos, en las sociedades y las megalópolis estas que tenemos, y cómo vivimos en la actualidad es súper difícil. Y claro que necesitamos una mezcla entre democracia participativa, que es así como le llamamos hoy, o democracia directa y democracia indirecta y democracia representativa. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Y se imaginan que tomemos decisiones asamblearias para cada cosa diario. Es imposible. No se mueve el país. No se mueve nada si tenemos que tomar decisiones a diario. No es imposible. Pero sí, lo que quiero es que entiendan que en teoría del Estado se estudia esto. Y esto es uno de los fundamentos básicos de la filosofía política y la teoría política, ¿no? Eso es lo que quiero que... Y que entiendan que es una relación fundamental, ¿no? Bueno, y justamente lo que nos plantea el autor es que hay un momento donde él entra a tener un papel importante la doctrina de los derechos naturales. La doctrina de los derechos naturales pertenecientes al individuo, es decir, los individuos con derechos naturales. A ver, usted está en cuarto semestre. Por eso es que tengo que abundar un poquito más, porque habla de cosas que a lo mejor ustedes todavía no tienen por qué tener nociones. El tema del derecho natural no es un tema que viene del siglo XVIII. Aquí estos autores son muy eurocéntricos, entonces nos plantean estos elementos. Fíjate que pone Altusios en 1603, su obra, la obra de Altusios en 1603, pero a ver, Bartolomé de las Casas en 1500
finales de 1500, con todas las polémicas que se generan en la conquista por los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, creo, ahora estoy viendo a Pedro por aquí, y Pedro ya pasó conmigo Filosofía del Derecho, y yo les pongo a leer ahí el justnaturalismo de este grupo. Es un momento antes de 1600, no es tan antes, son 50 años antes nada más, pero 50 años antes donde ellos hacen un debate sobre los derechos naturales de los pueblos indígenas. Entonces, no es Altucio el primero que habla de esto, ni mucho menos, y los tratan como personas, y personas que tienen determinada individualidad y determinada capacidad jurídica. Por tanto, e incluso por supuesto que se habla de derechos naturales en el medioevo europeo, también en la escolástica. Tienen muy claro, el escolasticismo tiene muy claro que una cosa es el derecho divino, y otra cosa es el derecho natural, y otra cosa es el derecho positivo. Lo ve como tres fases. Claro, ¿dónde quiere remarcar el autor la diferencia? La diferencia lo quiere remarcar en la forma del individuo, en que los individuos tenemos derechos como personas de manera universal. Eso sí es un proceso posterior, ¿no? Hoy no lo he dejado decir ni ji. Ah, Jacqueline, ¿quieres comentar algo? No había visto, disculpa. Jacqueline Martínez levantó la mano. No había visto, estoy concentrada. Si quieres hablar, por favor. Bueno, sí, hace rato quería comentar algo sobre lo que había dicho, ¿no? De las formas de gobierno en las comunidades indígenas, ¿no? Que ahí es muy diferente. Le comento, en algún momento igual llegué a trabajar, bueno, trabajo con comunidades indígenas y sí tuve la oportunidad de ver cómo son sus formas de organizar, la visión que tienen tanto de la toma de decisiones, las formas hasta en las fiestas, ¿no? Cómo toman en cuenta hasta el más pequeño. Entonces, pues más bien era como comentar un poco de eso. Está muy bien, Jacqueline. Disculpa, no es que no te había visto, no estaba fijándome en el chat. Porque sí me gusta que interrumpan. Recuerden, estoy haciendo exposición, no vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas hoy todavía. Y está muy bien porque, pero Jacqueline, si te pones, tú que has trabajado con las comunidades, si te pones a estudiar, claro, salvando la distancia histórica, vuelvo al tema un poquito porque ella participó, si te pones a estudiar el funcionamiento de la política en la polis estado griega, vas a encontrar muchas similitudes. Es impresionante. Se van a romper algunas. Primero que no hay esclavitud, el sistema económico cambia, evidentemente. Pero van a encontrar muchas similitudes en la relación de la institucionalidad política. Es muy interesante. Y yo defiendo mucho eso, porque ahí es donde yo doy, en la parte de historia del derecho, cuando yo les doy sistemas jurídicos, yo digo, a ver, ustedes me van a decir que los sistemas jurídicos indígenas son sistemas jurídicos románicos. Pues no. Incluso no románicos pensados como la Roma antigua, pensados como lo que tenemos hoy como sistema románico, que es ese derecho escrito que pasa por un legislativo y que tiene una forma lógica deductiva, silogística jurídica, de resolverse a nivel de aplicación del derecho. Es decir, ¿cómo se aplica el derecho hoy? Por un poder judicial que hace un razonamiento silogístico jurídico. Y donde la individualidad es fundamental. Brenda Crisóstomo, que la estoy viendo acá, es culpable de tal delito. Y es ella la imputada y es ella la culpable. Nivel de individualización de las penas, de los derechos, ¿no? Que no es igual que ni en la antigüedad ni en las comunidades indígenas nuestras. No es que sean iguales, pero hay similitudes. No es que sean iguales, pero hay similitudes. Y por eso me parece relevante. Muchas gracias, Jacqueline. Fernando, ¿qué quieres comentar? De la clase, por favor. Sí, buenas noches. Sí, maestra, acerca de lo que mencionaba sobre el funcionalismo y de que pues la transición a la posibilidad marxista, que el autor la plantea como radical, como si el propósito fuera provocar el colapso, y quiero pensar que sí, por lo poco que he leído de Marx, sí es una radicalidad en
en el planteamiento que hace Marx. Sin embargo, yo pienso, por un lado, no coincido con el autor en el tenor de que el colapso del funcionalismo parece ser que se está dando solo. Usted lo acaba de mencionar hace un rato también, que pareciera que las cosas van mutando poco a poco, y yo creo que si se le pudiera llamar el neomarxismo, bueno, ya existe una corriente así, pero yo miro como una posibilidad nueva de planteamiento acerca de que es como un juego, es decir, más bien dicho, es un diálogo, porque el funcionalismo no lo podemos erradicar de golpe, ya lo decía usted hace un rato. Creo que lo interesante es encontrar el diálogo y la coyuntura para que vaya entrando este neomarxismo sin que tenga que ser violento, ya que al parecer puede violentar la psique de todo individuo, puesto que nos han alienado, como bien lo dijo Marx. Creo que es lo que más le enoja al capitalismo, que Marx lo predijo con una claridad extraordinaria, lo que ellos tenían en mente y que ahora están logrando. Bueno, ahora ya no tanto. Creo que ahora se está colapsando el funcionalismo. Entonces, sobre todo esa parte. Y la otra, donde dice el autor que es un estado dominante, algo así, no recuerdo bien la palabra, que viene la transición de ese estado dominante a una sociedad liberada. Eso me gustó mucho, ese proceso. Creo que inclusive hasta de pensamiento para poderlo bajar a las acciones es sumamente interesante, maestra. Creo que vale la pena rescatar estos conceptos. Y por último, el del naturalismo, que usted decía el naturalismo, por lo poco que yo he leído, y usted no me desmentirá, el derecho divino deviene, o mejor dicho, era casi junto al derecho natural. Después se separa el derecho natural del derecho divino, y después viene el derecho positivo. Pero en el derecho natural es como un análogo al derecho divino, y por lo tanto, lo dice el autor, si no recuerdo mal, es antes que el Estado y es antes que el mismo derecho positivo. Entonces, creo que entran muy bien los derechos naturales, que hoy ya tienen otro concepto, es como que se le dio el giro y han sido precisados puntualmente, pero el nacimiento del derecho sí está en base al derecho natural, unido al derecho divino, y creo que de ahí es de donde podemos tomar poder los que tenemos el propósito, como es mi caso, de hacer una transición a través del mismo derecho para que sea más justo. Bueno, Eso es a todo. ver, el derecho natural, el derecho no nace con el derecho natural, eso es una falacia. El derecho nace por un proceso histórico en vinculación con el Estado y con las organizaciones políticas, con la organización de la politicidad, en la comunidad primitiva, la comunidad, a las civilizaciones antiguas. No, no es natural. Es un proceso histórico que tiene elementos naturales. Ahorita en teoría del derecho decíamos el trabajo es un elemento natural que empieza naturalmente porque necesitamos apropiarnos de cuestiones de la naturaleza, de medios de sobrevivencia, de construir medios de subsistencia para sobrevivir. Y lo hacemos socialmente, pero enseguida que es natural es social, porque lo hacemos entre varios, si no, no podemos sobrevivir. Y eso generó ese proceso del trabajo y de la sobrevivencia y la reunión en grupo, y el tema gregario genera normas jurídicas. Ese es el nacimiento del derecho. El derecho nace en esa sociabilidad, no como una cosa del todo natural, no, es como un requisito social. De hecho, es consustancialmente social. No, si fuera natural, ¿qué es lo natural? Lo natural es que tú tienes que comer para vivir. Eso es natural, por ejemplo. Por eso se dice, el trabajo tiene una condición de naturaleza. ¿Por qué? Porque se concibe el trabajo como cuando tú eres un ser vivo gregario, una horda que necesita, que buscas alimento en la naturaleza, que busca. Fíjate que el otro autor que vimos en Legalidad Social del Derecho, Juan Ramón Capella, y algunos de ustedes han pasado Legalidad Social del Derecho conmigo, para que mezclen los textos también y vean. Justamente lo que va a pasar es que cuando cuando se bajan del árbol y empiezan a caminar y son gregarios, están buscando qué comer, lo están buscando en la naturaleza misma, buscan frutos, eso es lo que comen, cazan animales, eso es lo que comen, cazan peces, ¿no?
¿no? Son también animales, ¿no? Eso es lo que, de eso sobreviven. Se mueven, se cobijan en una cueva porque hace frío, porque llueve, etcétera, etcétera, pues hasta que van descubriendo otras cosas. Eso es trabajo, ese es natural, pero ya es social porque se hace colectivamente, no se hace solo. Ningún mamífero sobrevive solo. En ese sentido, ¿dónde empieza la norma jurídica? A ver, esto es un tema que no hemos todavía dialogado en teoría del derecho, que lo vamos a dialogar, pero ¿dónde comienza la norma jurídica? Pues justamente ahí, cuando tú empiezas a estructurar una funcionabilidad de, bueno, a ti te toca, por ejemplo, a Ricardo le toca hacer no sé qué, a Guadalupe le toca esto, a Leonardo tal cosa, al otro Ricardo Vite otra cosa, a Natalia Celis tal cosa. Cada cual tiene una función que si no la hacen no sobreviven, ¿se entiende? Si no la hacen no sobreviven. Y eso es muy primigenio, eso es muy primigenio. Y tú dices, ¿eso es derecho? Bueno, a lo mejor todavía ahí no es tanto derecho, porque el derecho implica que hay una coactividad posterior, que hay una coacción, que si no lo haces hay una penalidad, para ti o para el grupo. Incluso esa penalidad puede tener que ver con los dioses, claro, pues sí. Eso cómo se va perfeccionando. Se va perfeccionando no en las sordas, sino en las gens, justamente en las gens. Porque en las gens hay un proceso de conciencia muy claro en la sociedad gentilicia de identidad del grupo frente a otro grupo. Y esa identidad se va a dar justamente a partir de la de la relación de apareamiento, de la relación sexual. ¿Por qué? Porque por eso se llama gens históricamente. A ver, no se llama gens, no se llama sociedades gentilicias y el grupo se llama gens, es gen de gene. Eso se lo puso la historia después.